análisis de la evolución reciente de la economía española nos muestra un crecimiento superior al esperado, por encima del observado para la eurozona y las principales economías de referencia desde la mitad del ejercicio 2021, apoyado en el consumo privado y en el sector exterior, dado el buen comportamiento del turismo. Las previsiones económicas, publicadas tanto por los principales organismos económicos internacionales como nacionales, apuntan a unas perspectivas favorables, si bien se espera que este crecimiento converja de forma gradual con su nivel potencial. Este crecimiento de la actividad ha tenido su reflejo en el mercado de trabajo, con un fuerte crecimiento del empleo concentrado en empresas de mayor tamaño, si bien durante los últimos trimestres empieza a observarse ciertos síntomas de ralentización. En cualquier caso, la tasa de paro sigue siendo muy superior a la media de la eurozona y alcanzando el nivel de doble dígito, presentando también un alto componente estructural. Este crecimiento diferencial nos está traduciendo en una sostenida convergencia económica con la eurozona y, tal como se puede ver en el gráfico, se mantiene una brecha de 12 puntos porcentuales en términos de PIB per cápita en paridad de poder de compra con respecto al conjunto de la eurozona, que, si atendemos al álgebra del crecimiento económico, viene motivada fundamentalmente por las menores tasas de empleo y productividad. Este comportamiento se está viendo acompañado también con una continuidad del proceso de desinflación, como viene aconteciendo a escala global, si bien desde el verano se está viendo impactado por episodios de tensionamiento en los mercados de la energía y también por ciertas perturbaciones geopolíticas que están afectando a las cadenas globales de producción. En el día de hoy se publicaba el dato definitivo del IPC relativo al mes de octubre, en la cual la tasa de inflación se sitúa en el 1,8%, con un incremento de una décima con respecto al mes anterior, en tanto que la inflación subyacente se encuentra en el 2,5%. El comportamiento de la inflación se ha traducido en una relajación del tono restrictivo de la política monetaria por parte de los principales bancos centrales, que se ha visto reflejado en una bajada de los tipos de interés oficiales, con una expectativa de continuidad de tendencia a la baja durante los próximos trimestres. Esta caída de los tipos oficiales ha tenido su reflejo en el Euribor, así como en la caída en el coste del crédito bancario, que se ha visto reducido al menos de forma parcial, a la par que hemos asistido a crecimientos importantes de las nuevas operaciones, tanto para los hogares como las empresas, y una recuperación del saldo vivo de las carteras una vez que se ha mitigado lo que es las amortizaciones anticipadas como consecuencia del ahorro embalsado durante la pandemia. En cualquier caso, la tasa de ahorro de los hogares se encuentra todavía en niveles superiores a los medios de los últimos 20 años. Si atendemos a lo que es el mercado de la vivienda, asistimos a un crecimiento sostenido tanto de los precios de compra-venta como del alquiler, teniendo en cuenta el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda, con un dispar impacto en las condiciones de acceso por zonas y colectivos, especialmente impactando en aquellos más vulnerables. Y finalmente, para no extenderme, desde el punto de vista de las finanzas públicas, asistimos a un desequilibrio fiscal, en su mayor parte un componente estructural, a pesar del fuerte crecimiento de los ingresos públicos, en tanto que la ratio de la deuda pública, que se encuentra en niveles superiores al 100% del PIB, ha mostrado una reducción en los últimos ejercicios debido fundamentalmente al crecimiento económico. Teniendo en cuenta, y con el ánimo de no extenderme y dado que no es mi intención prestar tiempo a los verdaderos artífices del acto, entramos ya en la materia que nos ocupa, para lo cual lanzo a los ponentes la primera pregunta. Como hemos visto y se desprende del análisis anterior, en el contexto de elevada incertidumbre que venimos experimentando, la economía española viene asumiendo una notable fortaleza, tanto en términos diferenciales respecto a la economía del entorno, como en relación con su propia capacidad de crecimiento potencial. ¿Qué consideráis que son los factores que están detrás de esta dinámica favorable y cuáles son los riesgos que puedan impactar en su sostenibilidad? Creo que hablo yo primero. Sí. Bueno, lo primero, como es la primera intervención, es agradecer a la organización por la invitación a participar en este congreso. Como comentábamos antes, entre bastidores, una pena que no nos hayamos podido ver físicamente por haber intercambiado también momentos. Bueno, agradecer a Rafael López también por la presentación, y saludar a mis compañeros de mesa, a Ignacio Fernández y a Manuel Méndez. Ya metiéndonos en materia y un poco al hilo de la primera reflexión, bueno, como factores, voy a intentar no extenderme mucho porque es verdad que hay varias preguntitas y voy a intentar ponerme un cronómetro. Está claro que la recuperación del turismo, que representa un 12,8% del PIB en el año 2023,
es uno de los factores importantes, como se ha comentado. En el 2023 han llegado cerca de 83 millones de turistas internacionales contra 71 millones que tuvimos en el año 2022. Y siendo un elemento clave la recuperación económica de España, ¿no? Tanto en la vertiente de lo que le ha podido aportar al consumo como en empleo en el sector servicios. Y esta tendencia está siguiendo al alza. Por apuntar un dato del INE, hasta septiembre de este año 2024, con septiembre incluido, nos han visitado ya 73,9 millones de turistas internacionales, que han realizado ya un gasto en torno a casi 100 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior de un 16,9%. Está claro que desde mi punto de vista, uno de los factores principales, además de una política monetaria expansiva, bajada de tipo de interés que hemos tenido, que sí ha potenciado y ha reactivado un poquito el consumo. Ignacio. Como riesgo, perdón que me quedaba un poquito la parte de riesgo, simplemente enumerarlo inicialmente. Lo mismo que digo como fortaleza el turismo desde mi punto de vista, la alta dependencia que tenemos del sector es un riesgo y, por supuesto, el contexto geopolítico que tenemos, además del envejecimiento de la población y bueno, hablaremos más adelante lo que es también la irrupción de la inteligencia artificial y cómo vamos a tratar un poco todo este tema. Magnífico, José Antonio. Pues yo por ahondar en lo que apuntaba respecto al maná del turismo. El maná del turismo es un sector que aporta una baja productividad, eso explica los bajos ratios de productividad que tiene nuestro país. Yo creo que desde mi punto de vista, los factores los factores de la dinámica favorable son fundamentalmente la estabilidad que está teniendo el consumo por las rentas, aunque estas sean bajas. Los fondos Next Generation por fin se están empezando a llegar, a recibir y a notar en la economía. Ha tardado mucho, era bastante previsible, tal y como se ha diseñado su proceso de distribución y por la estructura institucional de nuestro país. Creo que hay un factor clave para nuestro país, que es la posición en el mundo agri-food. Tenemos auténticos campeones en el sector agroalimentario. Y el factor, yo creo que en el PIB más importante es el crecimiento de la población, que aunque no hay nuevos nacimientos, hay más defunciones que nacimientos, vía inmigración, pues ya casi alcanzamos los 50 millones. Creo que es importantísimo nuestro enlace con Hispanoamérica. El mundo de la hispanidad, en mi opinión, se le está dando la espalda y creo que esa es una de nuestras fortalezas. Ahora, volviendo a los riesgos que le dan para la sostenibilidad de este crecimiento, en mi opinión, la excesiva y, en términos relativos, extraordinaria atomización empresarial, el tamaño de nuestras empresas impide que los programas de Next Generation se trasladen en una mejora del crecimiento potencial de nuestro país. La baja productividad ya la he mencionado por la estructura económica y sectorial, nuestra enorme dependencia al turismo. Tenemos una dependencia exterior fruto del maná del turismo, fruto de las inversiones y también del hecho de que las exportaciones fueron la salvación de muchísimas empresas después de la gran crisis financiera del año 2008, donde empezaron a abrirse el mercado. Nuestros mercados de capitales son muy débiles en términos relativos. Hay una presencia institucional muy pobre en nuestros mercados, si lo comparamos con el Reino Unido, con Francia, con Alemania. Y también hay un efecto crowding out del sector público. ¿Quién puede competir con el sector público? Pues prácticamente casi nadie. Hay el envejecimiento de nuestra población con crecientes gastos sanitarios y del sistema de pensiones, es para mí de los factores de riesgo más preocupantes. Y hay un tema de actitud respecto a nuestros servidores públicos y es ese excesivo cortoplacismo que hay en los planes económicos.
y el escasísimo margen presupuestario que hay si, por ejemplo, lo comparamos con lo que están haciendo los países del Oriente Medio, que es verdad que nadan en la abundancia de los ingresos de petróleo, que hacen planes a 2050 y 2070. Y nosotros estamos con periodos, yo creo que incluso más cortos que los periodos electorales y especialmente últimamente. Bueno, yo creo que desde la pandemia y todas las secuelas estamos en un mar de incertidumbre que a mí lo que me llama realmente la atención es que todos los operadores económicos funcionan en ese marco y han asumido que hay incertidumbre. Yo creo que también hay que decir que la inteligencia artificial ha permitido desarrollar modelos para convertir la incertidumbre, que es la ausencia completa de información, en riesgo. Bueno, el riesgo se puede medir y se puede ver probabilidades. Pero es verdad que si vemos lo que está ocurriendo en temas geopolíticos, todo lo que hemos tenido, una guerra, otra guerra en Oriente Medio, todo esto, nada más que 5, 8, 10 años atrás, hubiera significado un poco caótico. Hubiéramos tenido una recesión importante. Pero es verdad que yo lo único que tengo que discrepar un poco con las cifras la exposición de Rafael. Estoy de acuerdo que evidentemente España el crecimiento, pero la verdad es que también tenemos otros índices respecto a la Unión Europea, como es el desempleo, que lo ha apuntado, muy peores. Los salarios no crecen, no han crecido, digo, neto, como en la Unión Europea. La productividad es muy baja. Y tenemos el tema de que efectivamente el tamaño de las empresas en España es muy pequeño, no son eficientes. Entonces tenemos una serie de condicionantes que nos pueden lastrar. Es verdad que, como habéis apuntado ya los anteriores y no voy a repetir, el tema del turismo y el tema del transporte, pues la verdad es que fueron también los dos sectores que más cayeron en la pandemia. Tenía sentido que despegaran de esta manera que hay, y España, evidentemente, pues ahí estábamos en los primeros. Y a pesar, como decía, de una guerra en Ucrania, una guerra en Oriente Medio, las cifras de turismo no han bajado, no se han restringido los vuelos. El tema del petróleo se controló, que todo lo que nos podíamos imaginar que pasaría con el conflicto en Oriente Medio, incluso ya antes amenazado con los Houthis, ¿no? Los del Golfo Pérsico eran los Houthis, ¿sí? Entonces, todo esto. Ahora, ¿qué me parece a mí más importante de todo? Que nos puede lastrar el tema de la deuda pública. Tenemos una deuda pública que estará en el 105, 106 del PIB, y evidentemente, como el PIB ha crecido, circunstancias evidentemente que estamos comentando, pues parece que en términos porcentuales se ha rebajado, pero no es porque se haya hecho amortización. Un país que tiene esa dependencia, que la deuda pública es tan fuerte, bueno, menos mal que los intereses están volviendo a sus cauces. En un repunte de intereses nos comprometería muchísimo el presupuesto nacional. Yo creo que tenemos que ser cautos y pensar que tenemos algunos nubarrones que hay que prestarle mucha atención. Perfecto, muchas gracias a los tres. Como estáis señalando, uno de los principales riesgos que amenaza la sostenibilidad de este crecimiento es la escalada de las tensiones geopolíticas que está experimentando la economía mundial desde mediados del pasado ejercicio. La extensión de esta dinámica y la retroalimentación que en ciertos casos se puede producir entre sí ha impactado en el funcionamiento de los mercados financieros y de los productos y los servicios a la par, que está condicionando lo que es la orientación de las principales políticas económicas globales, fundamentalmente en su componente la vertiente de la demanda. ¿En qué medida prevéis que esto pueda condicionar lo que es la capacidad de crecimiento de la economía española durante los próximos ejercicios, al menos en el medio plazo? Bueno, me toca a mí intervenir en primer lugar. Mi percepción es que la dependencia exterior es creciente y además se está volviendo cada vez más compleja, como decías, con efectos del segundo orden. Como habían mencionado antes, el tamaño de nuestras compañías, siendo excepcionalmente pequeño y además en términos relativos con nuestros competidores alemanes, italianos y franceses, nos invalida para poder acometer proyectos de inversión e innovación y por tanto eso lo vinculo con la problemática de la utilidad o de la maximización del aprovechamiento de los fondos Next Gen, ¿no? Next Generation. Por otro lado, además, un tema que estamos hablando de sostenibilidad, el marco de educación financiera y finanzas sostenibles, y verdaderamente el coste
de la aplicación de la normativa de información no financiera y las directivas de información de datos de sostenibilidad del funcionamiento de las compañías es desproporcionadamente elevado. Es un tema muy preocupante porque era ya lo que les faltaba a las compañías. Hay un exceso de regulación y cae sobre las espaldas de compañías que no tienen la capacidad de hacer esa digestión. Además, ahora, justo con el resultado de las elecciones de Estados Unidos, pues los riesgos arancelarios y el incremento de las tensiones geopolíticas va a tener consecuencias en sectores, por ejemplo, en Andalucía, tan importantes como el sector del olivar, y además van a tener efectos de segundo orden. Eso es un motivo de preocupación enorme. Si el sector exterior se salvó de la anterior crisis, nos salvó ante la anterior crisis económica, como decía antes, la paulatina pérdida de competitividad de nuestras empresas y de nuestro sector empresarial y exportador es un problema adicional. Con lo cual, a mí me preocupa que todo este proceso de transición digital, de transición energética, corremos el riesgo de que se convierta más en una disrupción que en una transición, a pesar de los enormes medios y fondos financieros que la Unión Europea nos está facilitando. Pues, bueno, yo enlazo con lo que decía antes, porque claro, cualquier influencia externa, pues evidentemente tenemos que temer más las geopolíticas, pero yo diría, como comentaba antes, que se ha absorbido todo. La guerra de Ucrania tensionó los precios de la energía, pero el mercado los absorbió razonablemente en un tiempo incluso razonable. El conflicto en Gaza pues amenazaba tanto el precio del petróleo como el tema turístico, pero bueno, ninguno de los dos, el petróleo se comportó y el sector turístico, pues en España ya sabemos lo que ha ocurrido. Ese conflicto años antes hubiera supuesto un desplome de ventas de billetes de avión. Vamos, la gente no, sobre todo Oriente Medio, que es un hub de tránsito. Pero España no va a ser nunca ajena a todo lo que está ocurriendo, pero yo casi diría que siendo optimista, somos capaces de absorber esto, y no solamente nosotros, sino la Unión Europea y casi todos los países. Es verdad que ahora tenemos el tema de si, por las elecciones americanas, nuestro sector exterior se va a ver amenazado con el tema de los aranceles. Yo quiero pensar que a nadie le interesa una guerra comercial. Otro tema que no podemos olvidar es que España está dentro de la Unión Europea y creo que el informe de Draghi puso de relieve que hay que acometer unas reformas muy profundas. Desde el tema legislativo, de un exceso de regulación que asfixia a las empresas, y por otra parte estamos perdiendo competitividad con Estados Unidos y con China. Europa ahí tiene que hacer una serie de deberes. Y yo creo que, aunque el informe es extensísimo y hay mucho que decir, creo que más o menos en lo básico creo que podríamos coincidir. Yo creo que España, aunque no podemos evidentemente ser ajenos, dicho de mala manera, seremos capaces de lidiar con lo que nos venga, porque hasta ahora no lo hemos estado haciendo. Las amenazas, voy a decir casi me preocupan más las amenazas internas que las externas, ¿vale? Casi. Bueno, al hilo de lo que acaban de comentar mis compañeros y al hilo de lo que acaba de comentar Manuel, a mí también me preocupan más las amenazas internas que las externas. Pero sin duda en las elecciones de Estados Unidos, pues bueno, sí está claro que debe de tener una repercusión, ¿no?, en nuestra economía. Por aportar un dato, porque prácticamente ya lo habéis comentado, las exportaciones hacia Estados Unidos en el año 2023 ascendieron a 18.904 millones de euros, lo que representa un 13% de todas las exportaciones extracomunitarias, ¿no?, que hace España. Es cierto que, por otro lado, la fortaleza del dólar que se espera con la victoria de Trump, pues por un lado efectivamente van a encarecer las exportaciones, pero sin embargo puede beneficiar también a que las exportaciones españolas las hagan más competitivas. Y poco más. Ya se ha comentado todo. Gracias. Enlazando con lo que estáis apuntando, en cualquier caso la capacidad de crecimiento y de converger que muestra la economía española con Europa va a estar impactada por una serie de elementos idiosincráticos a los que se suma una serie de un conjunto de desafíos comunes al resto de la economía avanzada.
Entre ellos, aunque ya habéis adelantado algunos de ellos, ¿cuáles destacaríais? Y para aquellos que consideráis como determinantes, ¿qué estrategias consideráis que deben implementarse con objeto de que se pueda abordar con éxito? Creo que esta me tocaba a mí abrir. Tenemos, bueno, no voy a decir, tenemos un decálogo, creo que tenemos muchas amenazas en el interior y que son, porque tal como dice, idiosincráticos. Parece que las tenemos consustanciales en España, como la tasa de desempleo. A ver, el tamaño de las empresas en España es muy pequeño, es pequeñísimo, comparado incluso con lo que hay en Europa, que tampoco podemos decir que sea gigantes con otros países. Tenemos una estabilidad del marco regulatorio donde hay un exceso de normativa y no de calidad sino de cantidad. Y esto es algo, bueno, que estamos diciendo que ocurre en la Unión Europea y especialmente en España. Tampoco se forma el capital humano. Tenemos una paradoja muchas veces. Yo en el despacho me vienen empresas que dicen es que estoy buscando un perfil y no lo encuentro. No encuentro la formación que necesito. Hay un 11, un 12% de desempleo, bueno, en Andalucía bastante más, y resulta que no conseguimos buscar perfiles. El mercado laboral es muy rígido y no incita a la contratación, eso es así, y las políticas de empleo tampoco son especialmente eficaces. Y luego ya por último tenemos el tema de las cuentas públicas, la deuda pública, es decir, desbocada. La escala del gasto público casi resta también recursos al sector privado. Y bueno, esto condiciona el presupuesto del Estado. Además, ya tenemos unos criterios que tenemos que converger: la deuda pública por debajo del 60% del PIB y el déficit no superior al 3%. Esto nos va a condicionar. Si queremos cumplir, aunque parece que va a haber un poco de manga ancha, pero si queremos cumplir, esto nos va a poner muy difícil. Todo esto hay que revertirlo. Esto hay que revertirlo y hay que dar un cambio. Llevamos probablemente muchísimos años donde haciendo lo mismo obtenemos los mismos malos resultados. Pues vamos a cambiar. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Manuel. Respecto a la formación, por poner un ejemplo, recientemente estuvimos en un evento con la universidad, en la Cámara de Comercio de España en Madrid, por una competición de un simulador empresarial, y varias grandes multinacionales que estaban por allí pues nos comentaban que estaban seriamente preocupados porque están ahora analizando a la gente joven cuáles son sus motivaciones, porque están cambiando mucho, ¿no? Entonces, los roles están cambiando, ¿no? Están preocupados porque los trabajadores del futuro son la gente que está ahora mismo pues, en las universidades o los ciclos de formación, y ellos piensan... yo lo estoy viendo, por ejemplo, en la universidad, ellos tienen unas motivaciones diferentes a las que teníamos nosotros, o bueno, las que se han tenido en los últimos 30, 40 años para acá. Se valora mucho el tiempo libre, se valora mucho no es que no se valore el salario, pero quizás el tiempo libre también se pone ya en una escala parecida, ¿sí? Y entonces, bueno, eso está provocando, como digo, un efecto importante, ¿no? Remarcando el tamaño pequeño que tenemos de la empresa en España, obviamente eso es un hándicap, la alta burocracia, por reafirmar las cositas que se han comentado antes, y la formación. La formación es clave. Hay ahora mismo no hay sintonía entre las universidades, los ciclos formativos y la demanda que tiene el mercado laboral. Y principalmente destacaría esa. Desde mi punto de vista, por añadir algunas cuestiones que han dicho mis compañeros de mesa redonda, para mí los retos internos más importantes, además de la flexibilización del mercado laboral, yo los enfocaría en los incentivos fiscales al ahorro y la inversión, que existiendo, yo creo que deberían fortalecerse incluso más, sobre todo porque además el sistema tributario de nuestro país, y aquí Manuel tiene buen criterio en ese sentido, tiende a desincentivar la concentración de empresas. Y debería ser al contrario, que una fusión de compañías privadas, ya veríamos si terminan cotizando con posterioridad, ese es parte de mi papel en GBC, Gaesco, pues contribuyan a una mayor escala y al final unas mejoras de productividad que redunden en beneficio del país. Yo creo
que solo se perpetúa lo que no se aborda desde un punto de vista estratégico, con transparencia y con honestidad. Parece que nuestros políticos están continuamente aplazando la resolución de los problemas porque les incomoda desde el punto de vista político, y esto pues pasa desde la reforma del sistema de pensiones hasta, por ejemplo, un tema yo creo que es clave, es la absoluta necesidad de las inversiones en infraestructuras, que últimamente se están poniendo de manifiesto la necesidad de infraestructuras hidrográficas, en Valencia, desgraciadamente, o las energéticas y las eléctricas. En Andalucía soportamos unos cuellos de botella en la transmisión, las líneas de transmisión eléctrica o en el transporte ferroviario que nos están restando competitividad. Se ha puesto mucho hincapié en el AVE, que es políticamente mucho más rentable, y se están olvidando las cercanías y el transporte de mercancías. Y eso al final termina pasándonos facturas. Al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos un desarrollo y un crecimiento muy polarizado, muy fuerte en el centro de España y en el litoral, y hay zonas absolutamente abandonadas, y eso verdaderamente un crecimiento se vuelve a largo plazo insostenible. Después, por apuntar algún desafío común, que no se haya comentado, como el endeudamiento público y el gasto estructural excesivo, para mí muy relevante es el envejecimiento de la población. Ahí tenemos un riesgo al desarrollo sostenible muy grave, que yo creo que se está mirando para otro lado, desgraciadamente. Y de hecho, si tuviéramos en cuenta las contingencias a largo plazo financieras que este envejecimiento puede tener para nuestra economía, la contabilidad nacional sería una muy diferente. Muchas gracias. Como habéis apuntado, gran parte de estos desafíos no muestran un impacto homogéneo, sino bastante heterogéneo, teniendo diferentes variables, y algunos de ellos de manera muy sustancial en determinados segmentos de la población. En este sentido, le hice una especial referencia y mención a lo que atiende al mercado de la vivienda, teniendo en cuenta que el importante desajuste que se está produciendo entre la oferta y la demanda ha derivado en un tensionamiento del mercado, con notables incrementos de tanto en los precios de compra como en el alquiler, como poníamos de manifiesto anteriormente, con efectos sobre la exclusión social, la distribución de la riqueza intergeneracional o también incluso sobre el crecimiento económico a largo plazo. En este sentido, las administraciones públicas están desplegando y anunciando un amplio conjunto de medidas que se han enfatizado durante los últimos meses con el objetivo de mejorar su acceso. ¿En qué medidas propondríais adoptar en esta dirección y qué valoración preliminar se podría realizar de los posibles efectos que esto pueda originar? Esta creo que me toca. Bueno, es más que evidente que el problema al que se enfrentan hoy en día los jóvenes y los no tan jóvenes es la vivienda, ¿no? Aunque ha llovido ya mucho desde la crisis del 2007 y todos los efectos negativos y consecuencias que tuvimos, parece que no aprendimos de ello. En el año, por aportar algunos datos que tenía apuntados, en el año 2006, justo un año antes de un poco de la entrada fuerte de la crisis, se realizaron en España 580.000 compraventas. Justo el año después, que fue el pico de la serie, en torno a 775.000. El suelo lo tuvimos en el año 2013 con 311.000, es decir, un poquito menos de la mitad. Y estamos ya con cifras justo el año 2022 con 650.000 compraventas de vivienda, aunque es verdad que hemos tenido un retroceso este año pasado, 2023, hasta las 586.000 viviendas. Bueno, los números, pueden parecer, pero lo principal que a mí me llama la atención es quién está comprando vivienda. Mientras que en el año 2007, que fue el año de la serie con mayor compraventa de vivienda, se financiaban el 79% y solo el 21% se compraban sin financiación. Justamente se ha invertido la serie y actualmente en el año 2023 se han financiado solo un 38% de las viviendas que se han adquirido, por un 62% que se han pagado sin financiación. La conclusión está clara. El comprador ha cambiado, es decir, no están comprando con un fin finalista, sino que se están comprando con un interés puramente económico. Y obviamente esto está afectando obviamente a los precios, ¿no? Por otra parte, se está produciendo en las principales ciudades y las ciudades sobre todo
con interés turístico como Málaga, ¿no? Ya que el congreso se realiza allí, ¿no? Un auge, ¿no?, de las viviendas con fines turísticos. Y bueno, de este fenómeno sobre todo ha reducido lo que es el mercado de vivienda disponible para alquilar, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Ciudades como Barcelona, Madrid, ¿no?, y zonas costeras pues se están llevando. Yo ahí no entraría en los debates de los efectos positivos y negativos que se producen, ¿no? Porque hay mucho, por ejemplo, Córdoba, la ciudad donde yo resido, pues es cierto que toda la vivienda turística se está acumulando en el casco histórico, pero la pregunta sería, oye, si no hubiera turistas y vivienda turística, ¿la gente viviría en el casco histórico? Bueno, eso sería otro debate. Es cierto que está sirviendo para rehabilitar muchas casas antiguas del casco histórico que quizá antes se hubieran derrumbado, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí está claro desde mi punto de vista, hay que poner el foco. No se puede, hay que regular, pero como comentábamos antes en la primera pregunta, yo desconfío de la regulación porque, bueno, no vamos a hablar de los políticos, ¿no? Porque la confianza en nuestros políticos es baja, ¿no? Y ellos son los que deberían de regular algo que es complejo, y yo desconfío bastante en que esto lo lleven a cabo. Y sí me gustaría recalcar un apunte. En la ponencia de Marta Rodríguez del Banco Central Europeo, que está escuchándola, comentaba una cosa curiosa, y comentaba que la Comisión Europea estaba muy preocupada por los temas de propiedad de vivienda y cómo estaba afectando la riqueza, porque en países, por ejemplo, como Alemania, en los mayores, me refiero y también al hilo de lo que comentaba Ignacio del envejecimiento de la población, los mayores en Alemania, debido a que no tienen propiedad de vivienda, están pasando lo regular por contra a nuestros mayores, que ahora mismo todavía tenemos en torno, comentaba ella, a 70-80% de personas mayores que sí tienen propiedad de vivienda. Está claro que esto se va a invertir. Cuando nosotros tengamos 70-80, bueno, si llegamos, ¿no? Pues no vamos a tener propiedad de vivienda. Y bueno, eso también lo consideraría como una amenaza. Bien apuntado, José Antonio. La verdad es que el tema de la vivienda, el Instituto Español de Analistas Financieros ha elaborado recientemente un informe sobre la vivienda, colaboración con Renta 4 Banco y con Inmobiliaria del Sur, que es una sociedad cotizada eminentemente andaluza. Y bueno, al final, yo creo que el informe lo que propicia es, como receta, es la liberalización del suelo, que es el gran problema. La escasez de suelo es la que está haciendo fundamentalmente que la vivienda se encarezca. El efecto que apunta José Antonio en materia de la presencia y el crecimiento del parque de viviendas turísticas también está contaminando el nivel de rentas. Yo creo que la legislación en España ha equivocado el foco y ha sobreregulado y está introduciendo rigideces que el mercado inmobiliario pues está pegando unos chispazos considerables y está afectando, como decía muy bien José Antonio, a la distribución de la riqueza intergeneracional. De hecho, se está obviando que hay muchas personas que han ido construyendo pues, un pequeño patrimonio inmobiliario sin ser grandes tenedores, y se les considera grandes tenedores con unas cuantas viviendas que no es para hablar, y que su pensión y sus rentas proceden de esos ingresos. Hay otro tema que también es muy importante, que es la gentrificación de muchísimos barrios y las consecuencias que eso pues puede tener para la sostenibilidad de las ciudades. Yo creo que para que el desarrollo hace falta unos planes urbanísticos de largo plazo, que además estén bien estructurados con una dotación de infraestructuras que lo que permite es que las ciudades crezcan de forma ordenada, de forma homogénea, y se eviten los procesos de burbuja y especulativos que todavía no se dan, pero verdaderamente es un hecho que la vivienda se está volviendo muy inaccesible, especialmente con el bajo nivel de salarios que tienen la gente joven en estos momentos. Y eso no debemos olvidar. Yo creo que están siendo los paganos, los jóvenes, de esta mala gestión y de esta sobreregulación. Pues sí, yo creo que se ha tocado casi todo lo que el tema da de sí. Es que el tema este de los precios de la vivienda de compra, un arrendamiento, es preocupante, y en Málaga
pues es un problema grave. Desde el Colegio de Economistas, la verdad es que hemos llamado la atención sobre el mismo desde hace, bueno, los últimos barómetros económicos, los que hemos presentado durante el 2023 y 2024, lo hemos estado advirtiendo y llamando y diciendo que desde el punto de vista económico, porque claro, el tema de la vivienda es que tiene un aspecto social muy importante. Entonces, desde el punto de vista económico, la solución es sencilla. Tenemos un aumento muy elevado de la demanda, pues hay que aumentar la oferta. Claro, eso es fácil, pero ahora ¿cómo lo llevamos? Bueno, pues hay que dotar de más suelo urbano a las ciudades y hay que cortar los plazos administrativos, licencias, recalificaciones, incluso impulsar la vivienda subvencionada, pero también ahí hay que ser muy realista con los precios. Los precios de construcción han cambiado y no podemos estar subvencionando otro tipo de precios. Y respecto al arrendamiento, bueno, la ley de la vivienda estaba pensada para proteger al inquilino, pero al final lo que parece es que es el propietario quien percibe que está indefenso. Y esto le lleva o no arrendar o arrendar en corto plazo, lo que decimos del vacacional. Y claro, bueno, eso hace que se cierre más la oferta, que tenía que aumentarse, se restringe. Y la limitación de subida de la renta, por ejemplo, que se ha puesto, me parece que es un 3%, cuando hemos tenido inflación muy superior, pues parece que hace, estos son datos que he estado mirando de portales inmobiliarios, parece que, claro, si yo hago un contrato nuevo sabiendo que no voy a poder subir o me limitan, yo ya pongo un precio más alto. Y claro, descontando ese efecto, los inquilinos enfrentan una renta ya aumentada. Entonces, yo además creo que se tiende mucho, desde los gestores y los políticos, ante un problema, pues lo que voy a regular, como se dice, en caliente. Pero me temo que regulan desde el punto de vista de la oferta. No, hay que regular, o sea, perdón, donde regulan en la demanda, es decir, perdón, en la oferta, he dicho bien, la oferta sobre precios, limitar el vacacional. No, lo que hay que ver es qué pasa con la demanda. ¿Por qué hay ese aumento? Mirad, la verdad es que si en 2023 creo que un 56% de la población mundial vive en ciudades, para el 2050 va a vivir un 67%, 2/3. Entonces, las ciudades tienen un atractivo y con eso es innegable. Tenemos que entonces decir, si tengo esta demanda tan alta, voy a ver cómo potencio, pero no regulando, porque muchas veces, y la regulación en caliente, cortar vacacional y cosas por el estilo, no trae nunca nada bueno. Muchas gracias. Entre los retos que habéis apuntado, habéis destacado la revolución digital, basada en el despliegue de la inteligencia artificial generativa y también la transición energética. Ambos que también generan una oportunidad con importantes efectos disruptivos, tanto por el tejido productivo como con respecto al empleo y la desigualdad, entre otros aspectos. ¿Qué medidas creéis que deberían adoptarse para reducir los costos de transición a corto y medio plazo, potenciar los efectos de un progreso tecnológico inclusivo y garantizar la igualdad de oportunidades? A ver, yo creo que primero hay que tener una planificación a medio y largo plazo definida. Es preciso que haya un plan estratégico y hay unos consensos, digamos que haya políticas de Estado. En mi opinión, hace falta un ecosistema empresarial, tecnológico, de empresas que piensen en términos de sostenibilidad. Y para eso habría que fomentar aún más todavía las startups, como están haciendo otros países de Europa y bueno, en Estados Unidos, que no hace falta fomentarlo, ya se fomentan ellos a sí mismos, ¿no? Porque hay una liberalización extraordinaria. Cuando ese ecosistema funciona por sí mismo, muchos de los problemas se van resolviendo solos, porque al final no nos olvidemos que si se fomenta el emprendimiento, es fuente de conocimiento y de experiencia para que las sociedades se desarrollen. Además de eso, los incentivos fiscales son determinantes, las facilidades financieras, que no subvenciones. Últimamente en España, por las sociedades de garantía recíproca, están haciendo una labor extraordinaria, y en Andalucía, concretamente, Garantía Sociedad de Garantía Recíproca, está haciendo una labor tremenda y además, de hecho, se ha ido dimensionando de ámbito andaluz, mediante precisamente fusiones de las diferentes sociedades de garantía recíproca que existían en Andalucía. También, otra cuestión muy importante es el apoyo formativo a empleados, emprendedores y el resto de los stakeholders a nivel de nuestro
plan de formación o de educación que desgraciadamente es autonómico y debería ser nacional, debería fomentarse el emprendimiento en los jóvenes. Igual que es clave fomentar la renovación de los agricultores. Pues no, un país no puede tener ausencia de empresarios. Entonces, por eso es importantísimo que se defienda la unidad de mercado en nuestro país y que no haya 17 mercados con diferentes normas y una sobreregulación absurda. Yo creo que es fundamental que la formación se dirija, por un lado, a jóvenes para potenciar sus competencias digitales. Eso creo que se está haciendo. Yo creo que había que ser más insistente, y a las personas más maduras, los cuales yo me encuentro, pues resulta clave para nuestra reinvención profesional. Bueno, yo creo que en este tema también tenemos que ser un poco pragmáticos y tenemos que tener claro que todo avance tecnológico genera un periodo de adaptación en el que puede haber víctimas. Es así, nos guste o no, y ahí un mercado puede hacer poco. Lo ideal sería que las políticas públicas permitan que esa transición entre un modelo y otro se produzca sin fisuras, sin dientes de sierra. Yo voy a decir que esto, con todos los respetos, es un poco un sueño, porque las administraciones públicas suelen ir a remolque, no de las tendencias, no lo lideran. Lo que primero para mí sería no crear pánico. Parece que los efectos ahora mismo, creo que es público, el tema de la inteligencia artificial, el efecto sobre el empleo. Hay que estar preocupado, que no digo que además hay que estarlo, pero tampoco podemos crear una situación de miedo. Además, el hecho de que en una transición se destruyan empleos no quiere decir que en el conjunto de la economía haya menos empleos netos. Es importante. De hecho, podemos echar la vista atrás, algo que además está muy tratado en casi todos los manuales de economía, sobre la revolución industrial, el sector textil. Uno dice, bueno, las máquinas sustituyeron a las personas, pero bueno, hasta cierto punto se destruyeron empleos, ciertamente. Pero al final ese sector, si lo podemos ver en lo que ocurre ahora mismo, se ha conseguido que las personas dejen de hacer los trabajos más penosos, se aumenta la productividad y se mejoraron los salarios, digamos lo que había a finales del siglo XIX. Y bueno, evidentemente no podemos comparar con el sector ahora mismo, ha cambiado toda la sociedad. Pero creo que un tema es que podemos ser todos más productivos con todo esto, con lo que serían bienes de equipo, que al fin y al cabo hasta la inteligencia artificial no deja de ser bien de equipo. Es decir, ¿quién es más productivo? ¿El agricultor que labra con un arado con bueyes, o el que se sienta en la cabina de un tractor John Deere con doble rotor, aire acondicionado? O sea, la productividad, si todo esto nos consigue la productividad, es importante. Además, hablábamos como uno de los retos en España el tema de la productividad, que es bajísima. Yo creo que, bueno, yo me acuerdo, no voy a extender porque me iba a comentar un comentario que hizo un profesor de inteligencia artificial de la UMA sobre el tema de que los aviones utilizan la inteligencia artificial desde hace años, pueden incluso aterrizar y despegar, pero ¿cuántos querríamos subirnos en un avión si no hubiera nadie al frente? Es decir, ¿el humano va a desaparecer? Pues no. Y la medicina, la inteligencia artificial puede diagnosticar y tratar y prevenir, pero eso hace el médico inútil, y nos fiamos ciegamente de la traducción, que parece que es un sector también, nos lo traduce, y nos fiamos de lo que se dice, incluso en los modelos económicos, cuando hacemos simulaciones, que evidentemente se nos ha abierto ahí un campo. ¿Nos fiamos ciegamente o hay un humano que tiene que valorar, matizar e incluso descartar? Pues vamos a formar más en el tema del capital humano, y por lo que hablamos de antes, de la paradoja, tenemos mucho desempleo, pero hay empresas que no consiguen buscar el perfil. Pues coincido totalmente con vosotros. Yo lo veo que es el momento de España. España debería, pero partiendo de la primera afirmación de que desconfío también de nuestra capacidad interna para resolverlo, pero sería el momento de se está produciendo una revolución digital, y es el momento de fomentar la cultura emprendedora que comentaba Ignacio. Ayer tuvimos nosotros en la Universidad de aquí de Córdoba un evento sobre emprendimiento, y bueno, es como algo que es poco común. Se están promoviendo muchas políticas de emprendimiento, pero se ha denostado el emprendedor, ¿vale? Se ha denostado el emprendedor, el que hoy en día monta una empresa, pues
pues bueno, lo califican o lo tachan de, sobre todo si le van bien las cosas, bueno, como de mala persona, unido, ¿no?, al hecho de que genera mucho riesgo e incertidumbre y hay miedo. Yo, por ejemplo, doy clase en tercero de doble grado de Derecho y ADE, y todo, al empezar el curso siempre hago la encuesta de dónde quieren trabajar, ¿no? Y estamos hablando de grados como ADE, bueno, que antes la mayoría eran gente los que potencialmente más deberían de estar un poco incitados a montar empresas y casi nadie. Ahora, ¿quién quiere ser funcionario? Levanta la mayoría la mano, ¿no? Eso es el termómetro que tenemos hoy en día con los universitarios, desgraciadamente, ¿no? Ayer, como os comentaba, este evento, 10 emprendedores jóvenes que estaban contando con toda ilusión la iniciativa, que gente con 23 años que estaban ya viajando por todo el mundo y aprovechando precisamente de la tecnología. Porque gracias a la IA y al desarrollo tecnológico, bueno, pues se están pudiendo abrir nuevos caminos, nuevos trabajos, nuevas metas, y yo creo que ahí tendríamos una oportunidad. Y está claro que lo habéis comentado, que ahí sería la formación, el elemento clave y la reorientación del mercado laboral para poder casar de alguna manera la demanda laboral con los universitarios y con los jóvenes. Dentro de los numerosos desafíos que habéis apuntado, se requieren ambiciosas medidas que adoptar que apuntan a mayores obligaciones de gasto tanto por parte del sector privado como por parte del sector público. Si particularizamos este último, como se ha apuntado previamente, la situación de desequilibrio fiscal y de elevada deuda pública hacen necesario abordar con urgencia un plan de consolidación presupuestaria de medio plazo que refuerce lo que es la sostenibilidad en un contexto de envejecimiento de la población. ¿Cuáles son las áreas a las que a vuestro juicio y a vuestro criterio debería incidirse? Creo que abro yo. Yo creo que el gasto público en España ya es inasumible y lo peor es que ya no hay margen para aumentarlo vía impuestos. Por la parte de ingresos estamos ya en un nivel impositivo muy elevado y sobre todo más en relación con el nivel de vida y de ingresos que hay en España. Entonces, financiarlo por ahí, claro, y financiarlo con deuda pública, pues bueno, estamos hablando de lo que tenemos. Entonces, yo creo que aquí es fundamental ya despolitizar la gestión pública. Hay que apoyarse más en los técnicos y hay que tener una evaluación constante de las políticas públicas, casi como hace una empresa, que es así. Y fomentar también la colaboración público-privada. Tampoco pasa nada por dar más cancha en ciertos sectores al sector privado. Y bueno, el tema de digitalizar, ojo, sin que sea una excusa para crear una brecha entre administración y administrado, que muchas veces es lo que está pasando todavía. Y luego también hay que ver el tema de la corresponsabilidad fiscal. Es decir, en vez de que el Estado cree impuestos que sustituyan a los que algunas autonomías han eliminado, bueno, ¿por qué no miro qué hacen esa autonomía que a lo mejor consigue los mismos objetivos con menores ingresos? Eso es fundamental. No quiero, porque estoy viendo el tiempo y ya nos había dicho María del Mar el final. Así que, por mi parte, aquí lo dejo aquí. Bueno, pues yo reitero también los comentarios de Manuel, voy a ser breve también. Principalmente tenemos también que el gasto público, como comenta, no tiene más margen y debemos de incentivar, que se ha comentado ya, la inversión privada, ¿no?, y la innovación, ¿no? Hay que aumentar incentivos fiscales y financieros para que las empresas inviertan en investigación, desarrollo e innovación. Y ¿por qué no optimizar el gasto público? Pues mediante auditoría y eficiencia del gasto público, políticas para ello y principalmente me quedaré con esos dos. Yo, para terminar, reincidir en que es absolutamente necesario una mayor honestidad por parte de los políticos respecto a los graves problemas a los que nos enfrentamos, que nos dejemos de populismo, que se aborden de verdad planes de consolidación fiscal a nivel de todo el Estado. Eso es clave. Que el Estado se financie con sus propios ahorros, que puede y tiene muchísima grasa, y que ese esfuerzo no caiga sobre las empresas privadas. Yo creo que eso es lo más importante que quería añadir. Muchas gracias. Como estamos ya en tiempo, las restricciones temporales nos impiden continuar con el coloquio, que a mi juicio ha resultado sumamente interesante e ilustrativo, pero para finalizar os pediría que por favor nos lanzarais un mensaje final a modo de conclusión. ¿Quién empezaba aquí? O bueno, no hablamos, así que venga. Puedo hacerlo yo, si me permitís, y además voy a ser muy breve.
Yo creo que en Nueva Zelanda se hizo hace más o menos 15 o 20 años un experimento de aplicar el principio del devengo a la contabilidad nacional, especialmente para todo lo que tiene que ver con las obligaciones sanitarias y de pensiones. Eso haría, en mi opinión, muchísimo más realista la elaboración de los presupuestos. No nos olvidemos una cosa, la gran crisis financiera tuvo un anticipo. General Motors, el mastodonte y mayor fabricante de coches del mundo, entró en crisis poco antes del año 2006, precisamente porque no tenía contabilizados sus obligaciones en materia de asistencia sanitaria y de pensiones de todos los empleados cuando se asumieron compromisos en los años 60 y 70. Sin ser conscientes de que la vida iba a ser mucho más longeva y que los gastos sanitarios iban a crecer a doble dígito durante años y además de forma compuesta. Eso es lo que está pasando en España. Esconder la cabeza ante un problema de esta magnitud es un error. Este es mi diagnóstico. José Antonio, si quieres. No, yo apuntaría como una reflexión final y corta, un poco lo que comentaba en la última pregunta. Yo creo que la revolución digital es clave para que España pueda liderar una transformación hacia un modelo más inclusivo y sostenible. Sin embargo, esto no será posible si no invertimos en las competencias y capacidades para nuestra población, ¿no? Especialmente en los jóvenes que hoy se enfrentan a un desempleo de en torno al 30%, ¿no? Para eso es importante, como se ha comentado, un compromiso firme y coordinado entre el sector público y privado y con una visión de futuro a medio y largo plazo y una apuesta por la innovación, ¿no? Y ese sería mi mensaje final. Bueno, yo decía solamente que la economía española diría que hay luces y sombras. Ciertamente tenemos una economía que ha demostrado una capacidad de recuperación increíble, asombrosa, pero no podemos confiarnos porque tenemos un sector público que precisamente ha sido, en buena parte, ha tirado de esa recuperación, pero que es demasiado grande y nos conlleva al tema de la deuda pública. Entonces, reducir la deuda pública para mí es fundamental. Y no solamente ya es una exigencia de la Unión Europea, es que es por prudencia. Estamos muy endeudados y eso nos puede condicionar, evidentemente, todos los recursos que podamos tener que conseguir o gastar en caso de necesidad, así en caso de una guerra, enfermedades, desastres naturales. Tenemos ahora mismo todo el problema que ha ocurrido en Valencia, pues eso hay que financiarlo. Si estamos endeudados, lo tenemos más difícil. Y desde luego creo que es el momento, porque aprovechando el buen comportamiento de los sectores tradicionales, como decía el turismo, pues vamos a hacer esos cambios estructurales que hay que hacerlo. En tiempos de crisis o cuando unos sectores están realmente de capa caída, es imposible hacer reformas drásticas, no se pueden hacer. Vamos a hacerlo cuando tenemos esta bonanza. Muchas gracias. Cumpliendo con la hora prevista, concluimos este coloquio, para lo cual me gustaría reiterar el agradecimiento a los ponentes por su participación, así como a todos aquellos que nos están acompañando a través de los canales telemáticos, esperando que les haya resultado de utilidad y que contribuya a ayudarles, aunque sea de forma modesta, a analizar y comprender la previsible evolución futura de la economía española, así como las distintas medidas que se diseñen y adopten para afrontar con solvencia los innumerables retos que nos han puesto en manifiesto que nos depara el futuro más cercano. Muchas gracias.